compartiendo la palabra del Señor Ujú. con cada uno de ustedes y vamos a seguir meditando en Éxodo capítulo 23. Hoy nos vamos al versículo 20 para seguir aprendiendo de su palabra. Si tiene ahí su Biblia, vamos a dar lectura. Éxodo capítulo 23, versículo 20 en adelante. Y dice de esta manera: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y aflijaré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán. No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Hermanos, estos versículos de la palabra del Señor nos van a ayudar para poder ampliar un poco sobre lo que hemos estado aprendiendo, hermanos, en relación a nuestro tema, de cómo Dios, a través de sus leyes verticales y horizontales, siempre está tratando con su pueblo para que haya una relación correcta con Dios, para que salga a luz lo que hay dentro del alma, lo que hay dentro del ser interior del hombre de fe, para que pueda salir a luz su caminar, sus pensamientos, su actuar, para que pueda salir a luz esa fidelidad que tiene el pueblo o que tienen los líderes, para que Dios pues pueda obrar con ellos de acuerdo al pacto, a la promesa que Dios está haciendo con su pueblo. Entonces nosotros, de acuerdo a lo que hemos estado aprendiendo, hermanos, de acuerdo a lo que quedamos la semana pasada, eh, quedamos la semana pasada de que no debían los hombres de fe presentarse delante de Dios para adorarlo con las manos vacías, sino reconociendo que el dueño de todo, el creador de todo, es Dios, y Dios debe de ser adorado, debe de ser glorificado con lo que le pertenece a él mismo. Somos nosotros los que tenemos problemas, que a veces nos quedamos con lo que en realidad le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Pero Dios quiere que nosotros, como hombres de fe, demostremos lealtad, demostremos obediencia, demostremos alabanza, demostremos adoración, para que de lo que le pertenece a Dios
sabiendo nosotros que todo le pertenece a Él y lo que son sus bondades para cada uno de nosotros, en especial para su pueblo, pues nosotros lo demos en acción de gracias, en adoración. No debía presentarse con las manos vacías ningún hombre de fe. Ahora, si nosotros podemos ir a Dios para que lo adoremos en el corazón, pues ese corazón no debe de estar vacío. Nuestra alma debe de llenarse con santos deseos de consagración a Él, tanto lo que hay en nuestro ser interior, con lo que hace nuestro cuerpo, pero también en relación con toda la creación, porque de tales sacrificios se agrada a Dios cuando nosotros reconocemos que le pertenecemos a Él desde nuestro ser interior, también con todo lo que es nuestro cuerpo, lo que podemos hacer en relación al prójimo, pero también con todo lo que es la creación. En eso quedamos la semana pasada para conectarnos con estos versículos que ahora vienen, para que nosotros aprendamos, mis hermanos, así como nos dice la palabra del Señor, de que Dios promete que ellos serían guiados y resguardados en su camino por el desierto a la tierra prometida. Miremos lo que Dios promete, guiar a su pueblo y resguardar a su pueblo. Son dos cosas muy diferentes. Guiarlos para que no vayan donde Dios no quiere. Guiarlos para que ellos puedan darse cuenta que el hombre, el pueblo, no tiene la dirección por sí sola. Guiarlos es reconocer de que Dios tiene siempre de manera tan especial al ángel de Jehová para guiar al pueblo, pero también para resguardarlos. Resguardarlos del camino, guiarlos, era el mensaje de primas a primeras para el pueblo para ir hacia la tierra prometida. Hermanos, esto solo nos hace recordar lo que Jesucristo decía en términos espirituales para la iglesia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Podemos nosotros entender, mis hermanos, de que también Dios tiene todo el poder para guardar a sus hijos, para guardar a los hombres de fe, para guardar al pueblo de Dios, para que aprendan a confiar en Él y no confiarse en sí mismo, no pasar por la mente de que realmente está en mis manos el que yo guíe mis caminos o está en mis manos para que cualquier cosa que venga para poder amenazarme de muerte, pues está en mis manos para poder defenderme y poder matar o eliminar el enemigo. Quitar eso de la mente a los hombres de fe para que aprendan a depender de Dios es algo muy hermoso. Hermanos, cuando nosotros vemos estas primeras verdades que hay en el enfoque de la palabra del Señor, terminando los versículos anteriores con actitud de adoración, de alabanza, obediencia, sumisión, no ir con las manos vacías, con el corazón vacío. Ahora viene la palabra del Señor y les dice, van a ir para conquistar la tierra prometida, van a ir para la Canaán, pero quiero decirles que yo voy a guiarlos y también voy a resguardarlos por el camino, por el desierto, para que cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, aprendan a darse cuentas que ustedes no se guiaron por sí solos, que ustedes no se resguardaron por sí solos, sino porque yo los guié y yo los resguardé hasta llegar a la tierra prometida. Hermanos, cuando nosotros vemos cómo Dios le da este mensaje de esperanza, mensaje de algo sobrenatural, de algo divino, Dios lo va aclarando de manera gradual para el pueblo de Israel, para que aprendan a confiar en Dios. ¿Y qué es lo que Dios promete al pueblo? Dios promete cosas maravillosas, cosas sobrenaturales. Y cuando nosotros notamos de qué manera Dios los iba a guiar y los iba a resguardar, noten lo que dice la palabra del Señor. He aquí yo envío mi ángel delante de ti. Cuando vemos esta fracción, este pasaje de la palabra del Señor, este versículo de la palabra del Señor, he aquí yo envío mi ángel delante de ti. Hermano, nosotros
podemos pensar de manera humana que Dios está hablando de cualquier ángel que ha sido creado por Dios mismo, pero nos damos cuenta que del ángel que se está mencionando acá es el ángel de la segunda persona de la Trinidad. Y el ángel de la segunda persona de la Trinidad tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. El precepto unido con esta promesa es que sean obedientes a este ángel que Dios envía delante de ellos. Dios le dice a su pueblo que obedezcan a este ángel que Dios iba a mandar delante de ellos. Y cuando nosotros vemos que en el Nuevo Testamento aclara de qué manera se debe de entender esta palabra ángel, podemos ver en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 9 que este ángel se refiere a Jesucristo. Cristo es el ángel de Jehová. Y esto lo enseña claramente el apóstol Pablo en Primera de Corintios 10:9. Para que nosotros podamos ver lo que hay acá de sobrenatural, que no es un ángel que ha sido creado por Dios, sino tiene que ver con la segunda persona de la Trinidad. Y hermanos, podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 10, para los que tienen sus Biblias, dice de esta manera: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Miren, hermanos, la palabra Señor acá, pues es la palabra Curios. Y esto está en aplicación para la segunda persona de la Trinidad, para que nosotros veamos el contexto y entender de que estaba presente Jesucristo en el peregrinaje de su pueblo, desde su salida hasta la llegada a la tierra de Canaán, para que ellos aprendieran grandes verdades que solo con la guianza divina, solo con el resguardo divino, ellos podían llegar hasta la tierra prometida, porque muchos eran los adversarios, los enemigos se iban a levantar, las adversidades se iban a presentar, los problemas dentro del mismo pueblo se iban a dar. Y cuando vemos que de manera anticipada les dice a ellos que el ángel de Jehová iba a guiarlos y a resguardarlos, es para que aprendieran a confiar en Dios, a confiar en el ángel que Dios mismo había mandado, que es Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, para que nosotros podamos comprender, mis hermanos, el peregrinaje del pueblo de Israel y lo que Dios demanda a su pueblo desde el Antiguo Testamento, para que aprendan a depositar su confianza, su fe en este ángel de manera anticipada, para poder ellos entender en el momento en que iba a suceder en el mundo de que nacería Jesucristo, nacería el Hijo de Dios, pero que podemos nosotros entender de que a ellos les costaba asimilar este concepto tan claro, tan profundo, pero para los que eran hombres de fe, ellos lo entendieron de manera anticipada, de cómo Dios estaba hablando a su pueblo, de qué manera estaba preparándolos para que pudieran tener fe y confianza en Jesucristo, porque Él estaba guiando a su pueblo desde el Antiguo y Nuevo Testamento, para poder nosotros comprender que hasta el día de hoy, si hay algo que guía a la iglesia, si hay algo que resguarda a la iglesia, es el ángel del Señor, es nuestro Señor Jesucristo, es el Mesías, es Jesús, el Salvador del mundo, para que nosotros como iglesia sigamos confiando en el Señor, que si Él guió, que si Él resguardó a su pueblo desde las antigüedades, nosotros podemos comprender, mis hermanos, que hasta el día de hoy razón tenía nuestro Señor Jesucristo antes de ir a Dios Padre, a la diestra de Dios Padre, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando nosotros pensamos en estas palabras, podemos darnos cuenta de qué manera el Señor nos sigue guiando a través de su palabra y nos sigue resguardando.
para que nosotros podamos ver, hermanos, que esta promesa que recibió el pueblo de Israel para que fueran obedientes, podemos nosotros comprender que si iba delante de ellos, que era Jesucristo mismo, Cristo si es el ángel de Jehová, nosotros debemos de tener un asentamiento cómodo en la tierra de Canaán, o sea, debemos de tener convicciones para poder nosotros gozar la Canaán que Dios estaba prometiendo para el pueblo de Israel, que era un aspecto terrenal, pero era una figura o tipo celestial para aprender a caminar, a obedecer y someternos al señorío de nuestro Señor, porque Él nos guía y Él nos resguarda. Y cuando vemos estas grandes verdades acá, mis hermanos, cuán razonables son las condiciones de estas promesas que sirvan al único Dios verdadero. Esta promesa es con el propósito para que el pueblo aprenda a servir al único Dios y no a los dioses que Dios lo pone como advertencia, no a los dioses de las naciones que de ningún modo son dioses, sino son falsos dioses. Cuán ricos son los detalles de esta promesa al ver en su profundidad. El consuelo de su alimento que Dios hace como promesa para su pueblo que iba en peregrinaje en ese desierto para conquistar esa Canaán que se les prometió a ellos, el consuelo de su alimento era seguro, la continuidad de su salud era seguro, el aumento de su riqueza, ni aún en peregrinaje llegando a la tierra prometida, era seguro. La prolongación de sus días de vida hasta en una edad avanzada, pues también era seguro, siempre y cuando ellos obedecieran los mandamientos de nuestro Señor. Mis hermanos, podemos nosotros aprender que esto está conectado con uno de los mandamientos que hemos aprendido: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Cuando nosotros vemos que este mandamiento tiene promesa, podemos nosotros comprender de qué manera honrar a nuestros padres cuando ellos nos guían a través de la palabra de Dios, cuando los hijos, la familia, el pueblo se somete a la palabra de Dios, son quebrantados, son guiados, son resguardados, se dejan guiar, se dejan resguardar por el poder de Dios, por el poder de su palabra, por su presencia bendita y santa, sea cual fuere el camino, el Señor cumple su promesa. Posiblemente un camino de mucho dolor, de mucha adversidad, o posiblemente un camino entre algo de serenidad y un poco de conflicto, pero fuere lo que fuere, el Señor promete esta bendición para su pueblo. Mis hermanos, si podemos aprender cuán razonables son las condiciones de esta promesa, para que recordemos que al pueblo se le demanda servir al único Dios y a nadie más, al único Dios verdadero. Podemos ver que la amenaza más grande que hay para el pueblo de Dios son los dioses de las naciones que de ningún modo son dioses. Ellos iban a vivir esta realidad en su peregrinaje, esta realidad en que las naciones que iban encontrando en el peregrinaje pues eran hombres que no tenían fe en Dios, no creían en Jehová de los ejércitos, eran hombres que odiaban la palabra de Dios, eran hombres malos, adúlteros, fornicarios, hechiceros, idólatras. Estos hombres con estas culturas, con estas prácticas de enemistad con Dios, era el tipo de hombres que ellos iban a encontrar y se les advierte: con ellos no hagan alianza, no hagan pacto, con ellos no permitan que vivan dentro del pueblo. Y hermanos, a la luz de la palabra del Señor, entonces nosotros podemos ver cuán hermosos son aquellos que entienden que Dios demanda de santidad para su vida, de sometimiento. Cuán hermosos son aquellos
que han hecho posible que ellos, reconociendo que no son nada sin Dios, reconociendo que son pecadores, reconociendo que ellos no pueden cambiarse por sí solos, reconociendo que ellos no pueden obedecer por sí solos, reconociendo que ellos pueden equivocarse si se desligan de la palabra de Dios, de sus mandamientos. Si nosotros podemos aprender estas grandes verdades, podemos ver que estas promesas que Dios mismo da son hermosas, son benditas para el pueblo del Señor. Mis hermanos, podemos así aprender. La piedad tiene promesa de esta vida presente cuando es de origen divino, y aunque es una vida temporal, pero Dios se lo promete a su pueblo y que les advierte que es inevitable que hayan adversidad, que hayan problemas, que se levanten pueblos, reyes, familias, hombres contra el pueblo, contra su peregrinaje, contra los hombres de fe, para que entiendan que el hombre de fe tiene que prepararse por todo, la amenaza, la guerra que vienen contra ellos. El Señor les advierte que esto es una realidad, que va a estar sucediendo, pero que no es su sabiduría, no es su fuerza, no es su poder, para que ellos aprendan a caminar y a confiar en el Señor. Se les promete a ellos que ellos van a subyugar también a sus enemigos, que ellos van a quebrantar las armas de sus enemigos, ellos van a derrotar a sus enemigos, ellos estarían sobre sus enemigos si ellos se someten a Dios, se someten a la obediencia al ángel de Jehová. Mis hermanos, podemos ver que Dios les promete de manera anticipada que ellos podían conquistar reinos y reyes, pueblos, aldeas, territorios, si ellos se someten al gobierno de Dios. Y no solo eso, hermanos, les hace otra promesa que está más allá de nuestra comprensión humana. Podemos nosotros entender, mis hermanos, de que otra de las promesas que Dios hace a su pueblo es que Él puede usar a las diminutas criaturas para castigar, para derrotar, para derribar a sus enemigos sin necesidad de usar de su pueblo. Podemos ver cómo las avispas, ellos pues empiezan a atacar a los enemigos del pueblo de Israel, y podemos ver cómo Dios usa ejércitos diminutos para comprender que toda la creación es de Él. Por eso, hermanos, hasta el día de hoy, si podemos pensar en estas diminutas criaturas, podemos ver que Dios es soberano, Él es el que gobierna. Nos pique una mosca, un zancudo, un gusano, una serpiente, hermano, nosotros lo vemos como algo normal, natural o accidental, pero podemos ver que todo esto, cuando lo vemos bajo la soberanía del Señor en relación a su pueblo, a los hombres de fe, tiene un propósito para enseñarnos y hacernos recordar que todas las criaturas están bajo su señorío y que Dios va a usar a sus diminutas criaturas para dar lecciones a su pueblo cuando andan mal delante de Él, para aprender a confiar solo en Dios. Mis hermanos, podemos nosotros ver que los enemigos son vencidos poco a poco. Podemos nosotros comprender que si los enemigos son vencidos poco a poco, podemos nosotros entender que cuando alguien se convierte a Cristo, lo que Dios perdona es su naturaleza, pero también lo que Dios enseña a través de su palabra es que nuestra misma naturaleza que todavía pisa o todavía está sobre esta tierra nos va a atacar para desobedecer a Dios, y es ahí donde tenemos que aprender a obedecer a Dios para que Él sea glorificado. Y las partes de flaqueza, las partes de debilidad, las partes de carnalidad deben de ser sometidas al Señor para que Dios gobierne nuestras vidas. Podemos ver, mis hermanos, que Dios nos da grandes lecciones. Si los enemigos son vencidos poco a poco,
Nuestro cuerpo, aunque ha ganado una batalla sobre esta tierra temporalmente, posiblemente regrese entre 10 o entre 20 años para poder atacar al hombre de fe, al cristiano y desobedecer a Dios. Pero debe de estar al tanto el cristiano en su fe en Cristo, en su relación con Dios, a través de su palabra, a través de estar meditando en sus mandamientos, para que nosotros podamos aprender de cómo tener una relación correcta con nuestro Señor. Mis hermanos, podemos nosotros ver que nuestro cuerpo va a ser derrotado con la muerte, y vamos a estar gozando de todas las promesas del Señor en su plenitud, en su perfección, en esta Canaán celestial, cuando llegue el momento de partir con el Señor. Pero debemos de aprender, mis hermanos, de estar en guardia mientras que vivimos sobre esta tierra y en continua dependencia de Dios, para que Dios se glorifique en nosotros, en los hombres de fe y en su pueblo y en su iglesia. Nos ayuda a comprender que las corrupciones salen del corazón del pueblo de Dios, no de una vez por todas, sino poco a poco, para que Dios nos enseñe de que nosotros no tenemos ningún poder para poder librarnos de este cuerpo en donde ya mora el Espíritu Santo, pero que es tentado muchas veces a desobedecer los mandamientos del Señor. El precepto de esta promesa es que no deben tener amistad con los idólatras. Para el tiempo del pueblo de Israel, la amenaza más grande para el pueblo de Israel no era tanto el adulterio o no era tanto la fornicación, si bien es cierto que esto también estaba de amenaza dentro del pueblo de Israel, pero la amenaza más fuerte que Dios miraba hacia alrededor de su pueblo eran los pueblos, las familias, los países idólatras que tenían creencias tristemente que era contra la palabra de Dios, contra la naturaleza de Dios, y esto Dios le advertía a su pueblo para que tuvieran cuidado en no tener amistad con ellos, porque pudieran ser tentados en caer en pecado. Mis hermanos, quienes se mantienen fuera de los caminos peligrosos deben evitar las malas compañías. Y si deben de evitar las malas compañías, nosotros podemos aprender grandes lecciones de lo que le pasó al pueblo de Israel. Peligroso es vivir en un barrio malo. Los pecados de los vecinos pueden ser lazo para nosotros. Y el peligro más grande viene de quienes no harían pecar contra Dios. Si el peligro más grande viene de quienes nos harían pecar contra Dios, la amenaza es latente, la tentación es fuerte. Los amigos, los vecinos, el mundo, la carne, Satanás, todos se unen para ver quién se descuida. Tal y como lo dice la palabra del Señor, que este peligro viene de quienes nos harían pecar contra Dios, encabezado por el enemigo de Dios desde la antigüedad, encabezado por el enemigo del hombre de fe. Y el Nuevo Testamento lo dice de esta manera: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quien cristiano no ora, pues es presa fácil para caer en pecado. Aquel cristiano que no tiene una relación con Dios a través de la palabra, de poder meditar, escudriñar sus mandamientos, comprender la amplitud de los 10 mandamientos, comprender las 613 leyes, ¿por qué se reducen 2 mandamientos grandes? Aquel cristiano que no se deleita en la palabra de Dios es presa fácil para que el enemigo lo use. Y esto nos ayuda a nosotros para aprender que acá hay una clara advertencia para el pueblo de Dios. Cuidado con el mundo, cuidado con la carne, cuidado con la idolatría, cuidado en la forma de vida de todos aquellos quienes no aman a Dios, no aman su palabra. Hoy en día, pues la sociedad practica muchas cosas
antibíblicas, anticristianas, contra la fe cristiana, le llaman bueno. Podemos ver nosotros que la práctica del aborto es algo normal en el mundo culto, supuestamente. Podemos ver nosotros que prácticas de idolatría, hechicería, para tratar la manera de poder justificar la creencia de las diferentes culturas. Hay una mezcolanza de prácticas de superstición, de brujería, de hechicería en muchas culturas. Pero también podemos ver que la práctica de la homosexualidad, el estar batallando para que se elimine la figura de familia de acuerdo al orden que Dios diseñó para el hombre, de acuerdo al orden natural, para que el hombre lo perciba naturalmente, que es lo mejor para una sociedad, para un mundo. Muchos se han levantado contra este orden, poderes oscuros, poderes malignos, poderes políticos que van contra la palabra de Dios hasta el día de hoy, y el pueblo de Dios todavía no descansa. Tiene que levantar la voz cuando algo se hace de manera injusta o de una manera que hace mal a la sociedad, al prójimo. El pueblo de Dios debe levantar la voz para poder decir no a todas esas creencias y prácticas diabólicas que no glorifican a Dios. Para que nosotros entendamos toda la responsabilidad que tenemos como creyentes, mis hermanos, para poder dar testimonio que somos hombres de fe. Y cuando nosotros vemos todos estos hermosos versículos que tenemos acá, podemos nosotros entonces comprender, mis hermanos, lo que Dios claramente nos advierte a través de su palabra, porque si leemos 1 Corintios capítulo 10 en todo el capítulo, y si leemos lo que está en Éxodo capítulo 23, nos damos cuenta que es el mismo contexto de las 613 leyes, de los 10 mandamientos, de los 2 mandamientos, para comprender que Éxodo capítulo 23 en relación a 1 Corintios capítulo 10 está hablando de las mismas amenazas que hubo para el pueblo de Israel, como los hay para la iglesia, para que nosotros podamos someternos a Dios, para que nosotros comprendamos que si para el pueblo de Israel la promesa que el ángel de Jehová iba delante de ellos para guiarlos y resguardarlos, es para comprender que la iglesia tiene mayor privilegio, porque ahora somos templo del Espíritu Santo, porque ahora Cristo ya murió por su iglesia, porque ahora Cristo ya resucitó, está a la diestra de Dios Padre, porque ahora la iglesia puede comprender mejor la escritura, y hay de aquellos quienes jueguen con la palabra de Dios cuando no teman a Dios, cuando no busquen la santidad, cuando no busquen una relación correcta con Dios. Mis hermanos, lo que puede pasar es que puede suceder cualquiera de todas las adversidades que le pasó al pueblo de Israel por desobedientes. Dios va a tratarlos, Dios va a disciplinarlos. Por eso no solo somos culpables de lo que hablamos, sino también de lo que dejamos de hablar. Por quedar bien con el vecino, con el hermano en la fe, que está mal en su creencia, en su práctica, o que está mal en estar viviendo algo que contradice la palabra del Señor, no nos queremos meter a problema, pues estamos tristemente mal delante de Dios, porque alguien tiene que hablar para que se corrija, para que el Espíritu Santo esté redarguyendo la vida de aquel hermano que ha caído, está en pecado. Y alguien ha dicho, hermanos, que un auténtico pastor, para ir a rescatar a una oveja que cayó en el lodo cenagoso, un auténtico pastor tiene que mancharse en el lodo para sacar a la oveja, en el sentir, mis hermanos, que debe de ir a ver cómo recapacitar, cómo ayudar al que está mal espiritualmente, pero si ya se les habló, ya se les dice, o se les dijo, o ya se les explicó, y son ellos los que no quieren obedecer, el pastor sale de la responsabilidad, los líderes salen de la responsabilidad,
ya es necedad, ya es imprudencia, ya es carnalidad de aquellos quienes no se someten a la palabra de Dios y Dios va a tratar con ellos. Pero tenemos que comprender que todos somos llamados para someternos a lo que la palabra del Señor nos ha enseñado en esta preciosa noche. Es hermoso, mis hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor de cómo Dios usó a Moisés, a Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, donde ellos vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo. Cuando está sucediendo, cuando está todo esto revelándose, manifestándose, para comprender, mis hermanos, que Dios siempre va a glorificarse cuando los hombres están delante de su presencia, estar escuchando de lo que es agradable delante de Dios, de lo que es su bendita palabra. La otra semana vamos a seguir un poco más de los versículos 12 para terminar a los versículos 18, pero por hoy podemos nosotros confiar en el Señor, que si estamos presentes delante de Él se va a glorificar en su pueblo, en la vida de los hombres de fe. Y nosotros también, así como el pueblo de Israel vio la gloria de Dios de manera externa sobre la montaña, nosotros podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas cuando nos sometemos, cuando nos dejamos guiar, quebrantar, para que la palabra de Dios sea glorificada en nuestras vidas. Mis hermanos, que Dios les bendiga. La otra semana, si Dios nos los permite, vamos a aprender un poco más. Dios les bendiga.